propios. No puede responder una persona por los actos de otro, ¿ya? Sino que la responsabilidad es personal, ¿ya? Por eso el principio de los actos propios. Luego el principio de pacta sunt servanda, es decir, que lo pactado, ¿ya?, es obligatorio para las partes. El principio del sujeto de derecho, ¿ya? También el principio de la propiedad privada, el principio de irretroactividad de la ley. Fíjense ustedes que, como sabemos, en nuestra Constitución Política de la República, si alguien tiene su Constitución, ahí vayámonos a los artículos estos que corresponden a la Constitución Política de la República. Ustedes ya han de saber ahí dónde está ese principio de irretroactividad de la ley, y si no, aquí en el chat, ¿verdad? Yo ya lo tengo aquí a la vista. Espero que ustedes también y ya conozcan su Constitución. Irretroactividad de la ley, ¿ya? La ley no tiene efecto retroactivo. Fíjense ustedes. Entonces no se puede aplicar de manera retroactiva la ley, ¿ya? Por ejemplo, hablando de los procesos civiles que se están desarrollando, digamos que anterior a la reforma que existe, en el caso del juicio ordinario, para asuntos de familia, ya no aplica, sino aplica el juicio oral. Todos aquellos procesos que a partir de la entrada en vigencia de esa ley deben aplicarse precisamente para sustanciar estos procesos, ya no el juicio ordinario, pero los anteriores sí, ¿ya? Entonces, la ley no se puede aplicar hacia el pasado, ¿ya? En el caso de esta ley no se podría aplicar, ¿verdad? Ahora, en materia penal sí hay una excepción. Cuando ustedes ven que dice salvo, subrayenlo con rojo y azul. Es una llamada. Es decir, que la regla es que no hay retroactividad de la ley. Y si se dan cuenta, aquí está también inmersa, ¿quién? La ley civil. No solamente la ley penal. ¿Okay? Bien, entonces, significa que la regla es esa, que no hay retroactividad de la ley. En este caso, la ley civil. Bien, entonces, luego, por supuesto, la excepción es que en materia penal, sí, pero ojo, siempre y cuando favorezca al reo. Si lo favorece, pues entonces se aplica. Bien, nos interesa en materia civil. Otro de los principios que es muy importante y preponderante, por supuesto, hago énfasis en ello, el principio de la autonomía de la voluntad. Significa que en el derecho civil y en derecho privado prevalece, ¿ya?, la autonomía de la voluntad, que es lo que las partes contratantes, ¿ya?, quieren pactar, ¿ya? Esto basado en ese principio de la autonomía de la voluntad. Prevalece. Por supuesto, esa autonomía de la voluntad también tiene sus limitantes. Como sabemos, en el ámbito de nuestra libertad existen límites, no existen derechos absolutos. El principio de la autonomía de la voluntad no es la excepción, hay limitantes. Porque, como podemos observar en los artículos que hemos analizado hasta el día de hoy, hemos encontrado muchos artículos donde dice, salvo, y establece ahí alguna excepción en cuanto a esa manifestación de voluntad, ¿ya? Hay límites a esa manifestación de voluntad. Podemos pactar siempre y cuando que no contraríe la ley, ¿ya?, que no sea contraria a la ley. Podemos vender sustancias psicotrópicas, se pueden establecer en un contrato civil, no se puede. ¿Por qué? Porque está prohibido por la ley. Y ahí, pero mire, debe prevalecer la autonomía de la voluntad. Sí, pero es contrario a la ley. Ahí está un límite precisamente a la autonomía de la voluntad. Bien, el principio de la teoría de la imprevisión, eso lo vamos a encontrar también en nuestro Código Civil. En el caso de la teoría de la imprevisión, lo he subrayado ahí para hacer un poquito de énfasis. La teoría de la imprevisión establece que cuando algunos contratos se han pactado ciertas estipulaciones, resulta de que si el obligado
por situaciones ajenas a su quehacer, a su buena voluntad, suceden hechos, ¿ya? Gravosos para él y poder cumplir con su obligación, ¿ya? Esa teoría de la improvisión le favorece. Lo vamos a ver en nuestro articulado más adelante. Pero eso significa la teoría de la imprevisión porque van a suceder hechos no previstos. Por eso se denomina de la imprevisión, porque no estaban previstos, ¿ya? Entonces va a favorecer al obligado siempre, salvo estipulación expresa en contrario, establece la ley. Bien, como aquí estamos haciendo un análisis de los principios y van a ver ustedes más adelantito que los vamos a desarrollar, ¿verdad? Sino todos algunos. El principio prohibitivo del fraude de ley. ¿Dónde encontramos regulado el fraude de ley? En el decreto 2-89, ¿verdad? ¿Y qué es el fraude de ley? Vayámonos si nos ubicamos en la ley del organismo judicial. Quiero que ustedes hagan ese ejercicio y no esperen que yo les lea el artículo, porque si se dan cuenta, no lo leo, sino trato de analizarlo, ¿verdad? En ese sentido, el principio de fraude de ley establece que todos aquellos actos que se realizan, fíjense ustedes, al amparo de una norma, porque hay una norma que establece cuál es el procedimiento, ¿ya? Pero que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se va a considerar ejecutado en fraude de ley. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es de que estamos utilizando un artículo de una ley, ¿ya? Lo aplicamos, pero buscamos evadir la prohibición que hay en otra norma jurídica. Por eso dice el ordenamiento jurídico. Ya lo encontraron, ¿verdad? Decreto 2-89 está en los primeros artículos. ¿Ah? Bien, entonces, y cuando alguien lo encuentre, lo pone en el chat. Eso los obliga a ustedes a tener su ley a la mano e ir buscando dónde está el fundamento. Bien, entonces, el principio prohibitivo del fraude a la ley. El principio prohibitivo del abuso del derecho. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se ejercita un derecho plasmado en la ley o en un contrato, ¿ya? Derivado de esas manifestaciones de voluntad, se debe hacer respetando el derecho de los demás, ¿ya? Por eso está prohibido el abuso del derecho. Bien, excelente. Gracias, Claudia. Ahí estamos. Principio de responsabilidad total del deudor. Este principio establece que el deudor es el responsable, ¿ya? A él se le responsabiliza por el incumplimiento en el pago de la prestación a la que se obligó, ¿ya? Ese es un principio que va precisamente a favorecer, en este caso, al acreedor. Por eso dice principio de responsabilidad total. Hay muchos más principios, pero quise desarrollar estos que de alguna forma nos van a orientar a entender nuestro ordenamiento jurídico. También hay un principio de condena del enriquecimiento ilícito. Eso significa que una persona no puede enriquecerse en detrimento de otra, ¿verdad? Eso está prohibido por la ley, el enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasa si una persona ya no puede ejercitar un derecho porque alguien le tiene una suma adeudada, por ejemplo? No obstante, hay plazos de prescripción, también no hay que olvidar eso. Hay plazos de prescripción, pero ya el título ya no es ejecutable. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a ir por el enriquecimiento indebido, enriquecimiento sin causa, que es una de las fuentes del derecho de obligaciones, como lo vamos a ver. El enriquecimiento sin causa, ¿verdad? Bien, pero aquí relacionado con el enriquecimiento ilícito. ¿Por qué ilícito? Porque está enriqueciéndose de manera ilegal, ¿ya? Está relacionado, por supuesto, con el enriquecimiento sin causa, pero aquí hay un enriquecimiento que está prohibido por la ley. El principio de transmisión patrimonial por muerte, ¿qué significa? Cuando la persona a su fallecimiento tiene obligaciones pendientes de cumplimiento, ¿quién creen ustedes que va a ser el que debe cumplir con las obligaciones? Bueno, van a ser los herederos, ¿ya?
ya sean estos testamentarios o sean herederos e intestados, pero ellos van a responder, salvo, por supuesto, los legatarios. Ellos no van a responder, ¿ya? Por las obligaciones del testador, ¿ya? Ahí no responderían ellos. Los herederos universales sí van a responder, ¿verdad? Eso es un poquito de, hablando de la sucesión hereditaria. Bien, entonces, se transmite esas obligaciones que se tienen en ese sentido. Entonces, es que falleció la persona, entonces sus deudas quedan liquidadas. No, no es cierto. Se transmiten. Principio de orden público y las buenas costumbres. El principio de orden público y las buenas costumbres, este es un principio muy importante porque vemos que en nuestro articulado que analizamos anteriormente decía siempre y cuando no sea contrario a la moral y a las buenas costumbres. ¿Ah? Entonces ahí lo vamos a encontrar desarrollado. El principio prohibitivo del enriquecimiento sin causa. Eso significa que nadie debería enriquecerse con una causa justa, que no exista causa, ¿verdad? Eso está prohibido. Luego, el principio de formalidad y solemnidad para ciertos actos jurídicos. Por ejemplo, tenemos que, entre otros, por supuesto, la ley establece que la compraventa de bienes inmuebles deben establecerse en escritura pública. También el mandato, entre otros, por supuesto, ¿ya? Son contratos solemnes que deben establecerse en escritura pública. Por eso se denominan solemnes. Ahora, la compra-venta de bienes inmuebles se deben hacer en escritura pública, porque también recordemos que deben inscribirse en los registros respectivos. ¿Y cuál es el documento que sirve para inscribirlo? Pues en este caso, si se trata de una compraventa, es el testimonio de la escritura pública. También no hay que olvidar, y hay que mencionarlo acá, lo que establece el artículo 29 del decreto 314 en cuanto a la formalidad que deben observarse en los instrumentos públicos, ¿verdad? Formalidad y solemnidad para ciertos actos jurídicos. Bien, ahora veamos en cuanto a la división de los derechos. Vamos a ver que hay derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales. Fíjense ustedes que voy a explicarlo. En el derecho romano, por el manus injecto, podía el acreedor, ¿ya? Darle muerte inclusive al deudor, ¿ya? Porque el derecho que tenía no era un derecho patrimonial, sino era extrapatrimonial, porque podía ir contra su persona. Recordemos que existen los derechos de crédito, ¿ya? Existen los derechos reales, en fin. Los derechos patrimoniales precisamente van dirigidos hacia el patrimonio de la persona. ¿Y qué es el patrimonio? Pues eso, medianamente, creo que ya lo conocen ustedes, pero el patrimonio son todos aquellos bienes, muebles e inmuebles, que le pertenecen a una persona. También incluyen el patrimonio los derechos y las obligaciones, ¿ya? Ese es el patrimonio de la persona. ¿Será que hay alguien que no tenga un patrimonio? ¿Creen ustedes que hay una persona que no tenga patrimonio? ¿Verdad? ¿Será que no hay? Pues sí hay, no existe. Sí hay un patrimonio para cada persona, porque el patrimonio son todos aquellos bienes, ¿verdad? Bueno, una computadora forma parte de su patrimonio, ¿eh? Una chumpa, los zapatos, en fin, es parte de su patrimonio de las personas. Bien. Y los extrapatrimoniales se refiere a aquellos derechos personales o de mero crédito, así se les denominaba. Bien. Adentrémonos entonces en el derecho de obligaciones. ¿Qué es el derecho de obligaciones? ¿Qué nos imaginamos al pensar en el derecho de obligaciones? Ya vimos el negocio jurídico, ¿verdad? Usted por ahí
fuimos adentrando a este mundo, ¿ya?, del derecho de obligaciones. El derecho de obligaciones es una subrama del derecho civil. ¿Y en qué consiste esa subrama del derecho civil? En regular la relación jurídica, porque existe una relación jurídica, ¿ya? Hay un vínculo jurídico entre acreedor y deudor. Eso es lo que regula, lo que estudia el derecho de obligaciones, ¿verdad? El vínculo jurídico existente entre acreedor y deudor, podríamos mencionarlo de esa manera también, ¿verdad? También podemos decir que es el conjunto de normas jurídicas, ¿ya?, de teorías, de doctrinas y principios que regulan las relaciones jurídicas que se dan entre personas como sujetos de derechos y obligaciones. Esas son las dos formas de describir el derecho de obligaciones. Es un poco arriesgado poder establecer una definición eh, que pueda apropiarse de cada uno de los elementos que comprende el derecho de obligaciones, pero medianamente podemos decir que es eso. ¿Por qué? Porque encontramos ahí normas jurídicas. Bueno, encontramos teorías, la teoría alemana, la teoría francesa, en fin, la teoría italiana. Doctrinas también, ¿verdad? Y estos principios que ya mencionamos, entre otros, por supuesto. Pero ¿qué van a hacer todos estos? Van a regular esas relaciones jurídicas, esa relación, que es una relación jurídica que se da entre sujetos, ¿ya?, de derechos y obligaciones, en este caso, acreedor y deudor. Ahora veamos qué es la obligación. ¿Qué entendemos por obligación? El autor Messineo establece que, vean ustedes, la obligación es un vínculo jurídico, ¿ya? Algunos autores dicen ese lazo jurídico, es en verdad. Pero eso es de manera figurativa, ¿ya? Se hace de esa manera, que ata, que une, por eso es vínculo, vinculación, ¿ya? Y vincular, estar unido, estar atado, estar ligado, ¿ya?, por virtud del cual una persona denominada deudor, fíjense ustedes, porque ¿quién es el obligado? Es el deudor, ¿ah? Y este deudor se encuentra constreñido jurídicamente a ejecutar algo en favor de otra persona. ¿Y cómo se llama esa otra persona? Se llama acreedor. Entonces, cuando definamos la obligación, debemos entenderla. ¿Y qué es? Ya dijimos, es ese lazo jurídico, es esa vinculación, esa relación. Fíjense ustedes. Entonces, debemos enriquecer nuestro léxico jurídico. ¿Y cómo lo enriquecemos? Pues leyendo, ¿verdad? Escuchando a nuestros docentes, leyendo nuestros libros, todos esos libros que tienen que ver con la teoría del derecho de obligación, ¿verdad? Y en virtud de o en razón de ese vínculo, ¿sí?, el, el deudor se encuentra constreñido, ¿ya?, presionado, dicen algunos autores, jurídicamente a ejecutar algo. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo logra el acreedor, ya, que ese constreñimiento que siente el deudor, acaso no? Cuando uno tiene una deuda, no se siente presionado, pues. ¿Ah? ¿Y acaso no nos están mandando mensajitos ahí que ya debemos pagar la cuota o que debemos pagar cierta mensualidad, como quieren ustedes llamarle? Entonces hay una presión, ya dicen unos autores, pero esa presión es jurídica, ¿ya? Debe ser jurídica. Bueno, esto se lleva a cabo a través de la actio, ¿ya?, que menciona uno de los autores que en esta oportunidad tuvimos realizar este ejercicio de la comprobación de lectura a través del acto. Y eso lo vamos a encontrar en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Entonces, se le puede ejecutar. Bien.
Así podemos decir que en las institutas de Justiniano se caracterizó a la obligación como un vínculo jurídico, ¿sí? Como un lazo, ¿verdad? Que presiona, que constriñe a una persona a pagar alguna cosa, según las leyes de la ciudad, dice Arturo, ¿verdad? Esta obligación puede tener por objeto y consistir, fíjense ustedes, en dar, en hacer, en no hacer alguna cosa. ¿Ya? Esa obligación puede tener como objetivo eso. O puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Ya? Porque hay obligaciones de dar, cosa determinada. Hay obligaciones de hacer y hay obligaciones de no hacer. ¿Ya? En nuestro Código Civil, vamos a ubicarnos, ahí lo tenemos a la vista, establece que toda obligación, fíjense ustedes, aquí encontramos ya ese término. 1319. Resultante de un acto, fíjense ustedes, acto jurídico. No está así, pero ya sabemos que es un acto jurídico. O una declaración de voluntad. ¿Consiste en qué? En dar, hacer o no hacer alguna cosa. Bien. Entonces, aquí vemos desarrollado esto. 1319. Bien. Voy a regresar en la diapositiva y nos vamos a ubicar en el siguiente artículo, el 1320. Y aquí nos vamos a detener un momentito para pues comprender qué es dar, hacer o no hacer. Porque dice la obligación de dar. Vamos a subrayar eso. Y que le ponen una línea abajo en rojo y yo lo tengo circulado con tinta azul. Porque así mi vista se ubica rapidito, ¿verdad? Dar, ¿sí? Cosa determinada. ¿Ya? Cosa determinada. ¿Ya? Si esa obligación, fíjense, estimados estudiantes, consiste en dar cosa determinada, ¿qué va a comprender? ¿Ah? Va a comprender su entrega y la de sus accesorios. Porque puede ser que en determinado momento esa cosa tenga accesorios, ¿sí? Y pertenencias. ¿Sí? Por eso en algunos contratos de compraventa de bien inmueble dice, vende, cede y traspasa, ¿sí? Todo cuanto de hecho y por derecho le corresponden al bien inmueble, objeto de la compraventa. ¿Ya? Es decir, todo aquello que está en el bien inmueble que se está, digamos, enajenando, se va a incluir todo eso. Por eso dice, la obligación de dar cosa determinada, porque hay cosas indeterminadas también. ¿Se pueden vender cosas indeterminadas? Sí. Ok. Así como los frutos que produzca desde que se perfeccione el convenio. ¿Ya? Desde ese momento, ¿ya? Tiene derecho a, pues, a los frutos que dé la cosa. Bien. Ahora veamos en el siguiente artículo, en las obligaciones de dar cosa determinada únicamente en especie. ¿Ya? Recuérdense que está el género y está la especie. Vamos a subrayar dar y por su especie. ¿A quién le corresponde la elección? Le corresponde al deudor cuando se trata de dar cosa determinada que es únicamente por especie. ¿Ya? Salvo, por supuesto, pacto en contrario. Aquí, si quieren, vamos a colocar obligación genérica y vamos a colocar el artículo 690 del decreto 2-70. El deudor cumplirá, ¿cómo lo va a cumplir? Porque recuérdense que le va a corresponder la elección de qué cosa va a entregar, porque se obligó a dar una cosa, pero es una cosa que está determinada exclusivamente por su especie. Entonces, viene el deudor y va a cumplir eligiendo cosas de regular calidad. De la misma manera procederá el acreedor cuando se le hubiera dejado a la elección. O sea, porque también se puede establecer que sea el acreedor el que elija cómo le va a pagar, con qué cosa
de esa especie, ¿ah?, a la que pertenece la cosa determinada. Estamos en el artículo 1321 y vamos a colocar obligación genérica y colocamos el artículo 690 del decreto 2-70. Por favor, le dan lectura, ¿verdad? Vamos a ir haciendo esa relación. Bien, y en las obligaciones de hacer, dice, el incumplimiento del obligado, porque hay una obligación de hacer, ¿ya?, da derecho al acreedor para hacer por sí mismo o por medio de un tercero a costa del deudor. En las obligaciones de hacer, porque el deudor se comprometió a hacer determinada, ¿ya?, actividad, ¿ya? Bien. Y luego si la obligación es de no hacer, porque tenemos de hacer 1323, ahí colocamos, por favor, el artículo 337. Bueno, esta clase ya parece como que los preparara para su examen técnico profesional. Eso es muy importante que ustedes vayan haciendo esas anotaciones. Y los estoy preparando más que para su examen técnico profesional, sino los estoy preparando para la vida, estimados estudiantes. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque al final los exámenes los podemos ganar muy bien, pero y la preparación para la vida. Yo lo hago pues con mucho gusto, sin ninguna clase de egoísmo, ¿verdad? Porque quiero que ustedes salgan bien preparados. Esa es la idea. Permítame, que me está pidiendo. Ya se descargó mi compu. Bien, entonces, esa es la idea de prepararlos a ustedes de esta manera. 337, el decreto ley 107, por favor, en el 1323. Y en el 1326 vamos a encontrar si la obligación es de no hacer, el obligado incurre en daños y perjuicios. ¿Ya? Subrayamos ahí, no hacer, por favor. ¿Ya? Si la obligación es de no hacer, porque él se comprometió, el deudor, a no hacer. ¿Ya? Y si contravino el no hacer, 1326 del Código Civil, y ahí en esa lectura estamos, entonces va a pagar daños y perjuicios. Y ahí vamos a colocar 1433. Es el artículo de los daños y perjuicios. Bien. En cuanto a la teoría de la imprevisión, que lo habíamos mencionado, vamos a ubicarnos en el 1330. Espero que nos dé tiempo ustedes, porque uno aquí se emociona con todo esto, ¿verdad? Entonces, pero ahí vamos. 1330, teoría de la imprevisión, le vamos a colocar ahí. Ahí vamos a encontrar esa teoría que la mencionamos. Ahí le dan lectura a ustedes, por favor, que no podemos analizar artículo por artículo, sino nos pasaríamos aquí más de 6 meses. De hecho, ni es un semestre, ¿verdad, estimados estudiantes? Vamos a colocar también ahí el artículo 688 del Código de Comercio. Y se denomina rebus sic stantibus. Se llama así, rebus sic. Rebus sic stantibus. Bueno, lo escribí ahí medianamente, por favor, ustedes lo revisan. Ahí lo revisan. Bien. Entonces, ahí vamos a colocar ese artículo 688 en el 1330. Bueno, hasta aquí la revisión que hicimos de nuestro código. Ahora vayámonos. Entonces, seguimos en el tema de la obligación, ¿verdad? Bien. Vemos entonces el artículo y vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Ahora veamos entre los derechos reales y los derechos personales, que lo mencionamos. Vemos entonces que el derecho real es la facultad o el poder de aprovechar autónoma y directamente una cosa. ¿Ya? Ese es el derecho real. ¿Ya? Del latín res, que quiere decir cosa, ¿verdad? El derecho de propiedad es el derecho real por excelencia. ¿Ya? Ese es un derecho real. Por supuesto que hay otros derechos reales
de manera extensiva, pero el derecho de propiedad, por excelencia, es el derecho real, es un derecho real, ¿verdad? Ahora, el derecho personal consiste en la facultad de obtener de otra persona una conducta, esta, como lo mencionamos, que puede hacer, o más bien dicho, que puede consistir en hacer, no hacer o en dar alguna cosa, ¿ya? Por ejemplo, en el contrato de comodato, el derecho del comodante es derecho real. Fíjense ustedes, el derecho del comodante es derecho real. ¿Ya? Bien. Y el del comodatario es derecho personal. Fíjense ustedes. Ahí le dan lectura, por favor, a ese artículo, a ese artículo que corresponde al comodato. Ahí lo buscan, por favor. No lo tengo ahí a la mano, pero ustedes lo van a encontrar, ¿verdad? Bien, veamos entonces un segundo que, un segundito, por favor. Quiero cambiar esto de acá y no me deja. Ahí está. Ahora veamos la distinción entre los derechos reales y los derechos personales. Vayamos al artículo 1957, por favor. Quiero que lo busquen en su artículo. No nos atengamos solo a lo que está acá en las diapositivas. Contrato de uso es denominado este. El contrato de comodato, ¿verdad? Una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble, no fungible o semoviente. Excelente, qué bueno que ya lo habían encontrado antes de que pusiera la diapositiva. Para que se sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelva. Ese es el contrato de comodato y se denomina contrato de uso. Así se le denomina en la doctrina. Entonces, el derecho personal u obligación es efectivamente una relación entre personas, ¿ya? Y esa relación está sancionada por el derecho objetivo, ¿ya? Que somete, por supuesto, a una de ellas a la necesidad de observar una conducta en favor de la otra. Por ejemplo, ¿quién es el obligado? El deudor, ¿no? El que debe. El acreedor, no, él es el que ejerce ese derecho personal, ¿ya? Y es el que está autorizado a exigir el cumplimiento, ¿ya? Así, la persona que tiene la facultad de derecho exige se llama acreedor y el que está en la necesidad de cumplir, ¿ya? La obligada se denomina deudor, según lo que establece Manuel Bejarano Sánchez. A ver cómo estamos en tiempo. Estamos bien. Bien. Ahora vayámonos. Voy a hacer una pausa de un par de minutos ahí para que puedan plantear sus inquietudes, estimados ustedes. Voy a ver si hay algo que escribieron aquí también. Ok, no hay preguntas. Bien, si tuviesen alguna inquietud, con mucho gusto. Adelante, déjenme ver. Leonel, adelante, Leonel. Licenciado, perdone, en algún momento usted nos va a compartir las diapositivas. Fíjese que por cuestión de tiempo no he logrado generar algún video. Estoy tratando de editar las grabaciones estas. Por eso trato de que cuando ya no estamos viendo el tema propiamente de la clase, quito la grabación para no saturarlo. Entonces, pero no he logrado editarlas porque la idea es que puedan tener un resumen ustedes de la clase, ¿verdad? Pero las diapositivas, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, no tenemos una explicación de cada tema, sino las diapositivas me sirven a mí para poder tener una guía del tema que estoy explicando, que estoy tratando. Si ustedes van a estudiar solo las diapositivas, no le van a entender, ¿verdad? Pero bien, ¿alguna otra duda que tuviesen respecto al tema, por favor? No mezclemos una cosa con la otra. ¿No? ¿No hay dudas del tema? Licenciado, disculpe. Levanten la mano, por favor, porque así no podemos. Dale, Lionel, pregunta. Tome la palabra, compañero. Gracias.
Con el contrato de comodato, ahí es únicamente cuando es siempre gratis. Si no es gratis, no es ese contrato, ¿verdad? Exactamente, así es, así es. Ok. ¿Y cuánto puede durar eso? Se estipula en el contrato. Exactamente, lo que hablábamos del plazo, el plazo, pues las partes son las que lo van a establecer, ¿verdad? Y licenciado, ahí hay una cosa, porque la posesión creo que tiene un tiempo de que cuando ya perteneció a una persona por tal tiempo, tuvo la posesión del objeto, este pasa a ser suyo. Pero si está en el plazo, no entra en vigor eso, ¿verdad? Es su pregunta muy importante, por supuesto, siempre lo hemos dicho acá en clase, ¿verdad? Pero fíjense que la posesión depende, porque la posesión tiene sus limitantes, ¿verdad? Entonces, ¿la posesión de qué, verdad? Porque ahí tendríamos que irnos al libro que corresponde a los bienes, ¿verdad? Y demás derechos reales en cuanto a la posesión. No estoy mal, es el 624, si no estoy mal ahí, por ahí en esos artículos, y analizar un poquito el tema de la posesión. Pero no es cierto que la persona, porque es un error que se comete que en los contratos de arrendamiento, como ya no hay contrato y como ya tengo 20 años de estar viviendo ahí, entonces ya es mía la propiedad. No es cierto. No, yo sé, licenciado, me refería a algo así como una cortadora de césped, por así decirlo, un inmueble, no, o sea, un mueble que diga, perdón. Sí, en el caso de los muebles no aplicaría la posesión porque ya no hay, porque el contrato ya no tiene vigencia, digamos, no aplicaría. No. Ok, licenciado, gracias. Con gusto. Bien. Bien, vamos a continuar, estimados. Bien, sigamos entonces. Ahora veamos los elementos de la obligación. ¿Ya? Los elementos de la obligación tenemos a los sujetos y el objeto. ¿Ya? ¿Quiénes son los sujetos? Veamos. Son temas bastante sencillos. Yo espero que esté quedando claro. Aparte, si ustedes se dan cuenta, hemos revisado la doctrina o parte de la doctrina y también hemos revisado nuestro ordenamiento jurídico. Yo creo que eso es muy importante, estimados estudiantes, porque si nos dedicáramos solo a leer los libros y la doctrina, pero no lo contextualizamos con nuestro código, para mí no tendría mucha razón, ¿verdad? Entonces trato de hacerlo de esa manera. Ven ustedes que revisamos el código y entonces vamos entendiendo cada uno de estos conceptos que vertimos en nuestra clase. Entonces tenemos los sujetos, ¿verdad? De la obligación, el acreedor y el deudor. Estos son los elementos personales de una relación jurídica obligacional, ¿ya? El sujeto acreedor, ¿quién es? Es la persona a cuyo favor se debe cumplir con la prestación, ¿ya? Es el que va a recibir la prestación. Y es este quien tiene el derecho subjetivo de exigir el cumplimiento de la obligación. Es él el que lo va a exigir. Y a su vez es el sujeto activo de la obligación, ¿ya? En ese caso, ¿verdad? Bien. Ahora el sujeto deudor. El sujeto deudor, ¿ya? Es el otro elemento de la obligación. Es el sujeto pasivo. Fíjense, pues, sujeto activo, sujeto pasivo. Y es a quien se le puede exigir de manera coactiva a través de la actio, a través de la acción, a través del proceso. Se le puede exigir de manera coactiva, se le puede coaccionar, pero a través del proceso. Recuérdense que nace el proceso para evitar la venganza privada, la venganza divina y la venganza pública. Por eso nace el proceso. Entonces, de manera coactiva a través del proceso, ¿ya? No presionándolo con que te voy a procesar, no, eso es coacción, eso es otra cosa. Pero aquí vamos a tratar de entremezclar algunos conceptos. Algunos autores dicen que es una coacción normada, dicen, ¿verdad? El proceso es una coacción normal, porque de hecho hay una coacción. Por eso dice que al sujeto deudor, el sujeto pasivo, se le puede exigir de manera coactiva el cumplimiento de esa prestación que conlleva la obligación, ¿verdad? Estos sujetos, acreedor y deudor en una obligación, pueden ser una o pueden ser varias personas, ¿verdad?
Pueden ser personas individuales o pueden ser personas jurídicas, ¿ya? O entremezclarse ambas, persona individual y persona jurídica. Una persona jurídica puede enajenar determinado bien, por supuesto. ¿Y quién lo va a representar? El representante legal de la entidad, ¿verdad? A través de sus representantes legales. Si es un menor de edad, obviamente va a ser quien ejerza la representación legal del menor de edad. Bien, si son varias personas, estaríamos hablando de obligaciones múltiples. También se le denomina obligaciones plurilaterales, como en las obligaciones mancomunadas, que pueden ser simples o pueden ser solidarias. 1347, le voy a pedir que le den lectura a ese artículo, ¿verdad? Aquí tenemos en el capítulo 4 del artículo 1347 al 1372. Vamos a darle lectura a esto. Por favor, le vamos a dar lectura a él. Por supuesto, es para que ustedes lo lean. Bien, entonces ahí tenemos ejemplo de obligaciones, ¿ya? Que se denominan plurilaterales o obligaciones múltiples, que son las mancomunadas, ¿verdad? Y esta puede ser mancomunidad simple o mancomunidad solidaria, que en su momento lo vamos a explicar. Y el objeto es otro de los elementos. El objeto de toda obligación. ¿Cuál es el objeto de toda obligación? Es la prestación, ¿ya? Hay una prestación. Esta puede consistir, como lo mencionamos, en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y también tenemos la relación jurídica. Esa relación jurídica es el vínculo de derecho, ¿ya? Es decir, esto a través del contrato. ¿Qué pasa si no hay contrato? ¿Existe una obligación? Sí, pero ya hablamos de una obligación natural, moral, pero no hay una vinculación de derecho. Esa relación jurídica, entonces, necesariamente, obligadamente debe estar a través de un contrato, ¿ya? Ese es el vínculo de derecho. Bien, voy a dejarlo hasta aquí. Hasta aquí vamos a concluir los temas que logramos avanzar. Habría querido llegar hasta el tema número 12. Se recuerdan que habíamos hablado, pero nos vamos a quedar en el tema número 10, de acuerdo a nuestro programa. Y si ustedes tienen, solo déjenme dejar. Ahorita, solo denme un segundito. Ahorita les voy a dar la palabra. Denme un segundito. Un segundito, por favor. Bien, ya quitamos la grabación. Denme un segundo. Bien, entonces, solo quisiera que nos ubicáramos en el programa del curso, por favor, para así en estos minutos que nos quedan. Y ahorita les voy a dar la palabra. Vayámonos a nuestro programa del curso. ¿Lo tienen ahí a la mano? Alguien que me apoye ahí, porque yo no lo tengo abierto. No está mi programa, no lo tengo aquí en las pestañas. ¿Se lo comparto, Lick? No, solo quiero que se ubique ahí, por favor, y voy a pedirle que me vea hasta al número 10, el tema 10. Ok, Lick. Tema 10 sería tema 10, fuentes de la obligación, Lick. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algo. Fíjense, pues. Vamos a hacer algo. El tema 9, ¿qué menciona, por favor? El tema 9 indica elementos de la obligación. Por favor, solo Leonel, que está en uso de la palabra. Les agradezco mucho. Elementos de la obligación, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Elementos de la obligación, que fue el tema que vimos el día de hoy, estimados estudiantes. Entonces, así que hasta ahí estaría permítanme un segundo. Y quiero compartirlo acá en pantalla para que usted, una pestaña, aquí está. Programa del curso. Bueno, de hecho, al inicio lo habíamos visto, ¿verdad? Vamos a ver.
Tendríamos que haber llegado hasta el 12, no logramos porque hemos sido, digamos, tratando de explicar lo mejor posible. Espero que pues hayan quedado medianamente claros los temas y también con las lecturas que ustedes han realizado, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hoy vimos los elementos de la obligación. Vean ustedes el orden que llevamos. De verdad, espero, reitero, que ustedes hayan estado siguiendo la lectura de acuerdo al programa. En las primeras clases lo estuve mencionando. Por favor, compañeros, tengan su programa a la mano. Por favor, tengan su programa. Yo tengo abiertas aquí como unas 5 o 6 pestañas, ¿verdad? Tengo abierto el libro de Bejarano Sánchez y tengo abierto el libro de Rogina Villegas también, ¿verdad? Que me auxilio con algunas cuestiones. Entonces, hasta el tema 10, por favor, elementos de la obligación. Hoy vimos los sujetos, el objeto y la relación jurídica, ¿verdad? Eso es lo que abarcaría el examen parcial. Bien, ahorita voy a dar la palabra que me han pedido. Un momentito, por favor. Bueno, vamos a ir con Diego. Adelante, Diego. Licenciado, solo para que lo tenga en mente, usted dijo ahorita el 10, pero es el punto 9. Ah, perdón, sí. Es el 9 que tenemos a la vista. Y de eso era mi pregunta, que si entonces solo hasta lo visto en clase viene el parcial, ¿verdad? Exactamente, Diego. Así es, estimados estudiantes. Hasta el punto 9. ¿Por qué? Si se dieron cuenta, en el punto 10 tenemos la fuente de las obligaciones, ¿verdad? Está bien, licenciado. Muchas gracias. Con gusto, Diego. Bueno, ¿alguna otra duda que tuviese? Nos quedan 5 minutos y yo no quiero que se pierdan su otra clase, pero igual hoy es nuestra última clase, así que es de aprovechar. Bueno, Wendy dice qué artículos vendrán. Fíjense que como no hemos, de acuerdo a los temas que hemos desarrollado, es un poco aventurado decirles a ustedes, mire, lean del artículo tal al artículo tal. He ido indicando en cada una de las clases, por favor, lean del artículo tal al artículo tal. De hecho, llegamos, vamos a ver, miren pues, ahorita les voy a... Ustedes ya tienen sus anotaciones ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver. Hoy mencionamos un poquito las obligaciones mancomunadas, ¿verdad? Pero obviamente no les voy a preguntar sobre las obligaciones mancomunadas, sino que tendría que, por ejemplo, ¿qué es una obligación múltiple? Deme un ejemplo de una obligación múltiple. ¿Qué pondrían ustedes? Bueno, pondrían las obligaciones mancomunadas, eso sí, pero no voy a poner preguntas que me expliquen qué clases de mancomunidad hay porque no lo hemos visto, ¿ya? Esa es la forma en que yo examino, ¿verdad? Yo tengo que ser muy consciente en los temas que hemos visto y obviamente ustedes también tienen que estar conscientes de esos temas y de los artículos que hemos revisado. Así que mencioné que había que darle lectura a esto, 1347 al 1372, pero lectura general, por favor, no se detengan. Tienen que detenerse, estimados estudiantes, en los artículos que hemos revisado en las clases. De ahí la importancia que en la clase no estén solamente 188 estudiantes tengo ahorita, y son 277. Imaginémonos cuántos no han estado en clase. Y hoy le di acceso manual. A veces cuando uno hace eso, el acceso manual se pierde el hilo de lo que está diciendo porque se distrae. Entonces le di a 5 personas acceso, que yo no sé si son estudiantes o no lo son, pero todos los que están aquí presentes, 182 podría decir, ¿verdad? Porque más o menos a 5 le di acceso. Entraron de manera automática. Entonces, ¿por qué los otros compañeros no han entrado automáticamente? Porque yo solo voy a Classroom, le doy clic ahí donde está la cámara y ingreso a la reunión. Ustedes ya están dentro de la reunión. Así que, bien, Priscila, no sé instrucciones. Está bien. Adelante, Silvia. Usted tiene la palabra. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. Fíjese que yo solo quería rectificar mi número de clave, porque en los otros trabajos estaba verificando con un nuevo formulario que generaron el día de hoy que aparece con otro número de clave y yo ya mandé mis otros 2 laboratorios con distinta clave. Solo quería que me rectificara el número de mi clave, licenciado. Si quiere,
¿Pero quién generó eso que me está diciendo? ¿Quién lo generó? Un compañero lo compartió hoy en el chat. Pero, ¿de dónde lo consiguió él? Porque yo lo compartí un listado inicialmente, no sé si es el mismo. Pues considero que ese era el mismo porque dice sección F. Bueno. Tú debes de estar confundiendo el listado de la otra clase. Pues yo lo que quiero es que por favor el licenciado me confirme mi número de clave para seguir haciendo los demás trabajos, licenciado, por favor. Usted tiene que revisar el curso, porque ahí dice el curso, ¿ya? Yo no lo tengo en este momento aquí en las pestañas para poderlo revisar, ¿verdad? Sí, ahí dice en el curso, sí dice civil 3, pero Entonces, anteriormente yo tenía otro número de clave. Entonces probablemente se había equivocado. Usted lo que tiene que hacer es observar ese listado. Yo creo que lo compartimos en no sé si fue en Classroom o fue en el chat de... En el grupo de WhatsApp de Civil está. Fue en el grupo de WhatsApp. Muy bien, excelente. Ahí estamos entonces. Ese tiene que revisar la compañera. Déjeme un segundito, voy a aperturar acá. Vamos con... Gracias, licenciado. Con gusto. Adelante, Sandra. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Recuerdo que mandó un link para preguntar si iba a haber reunión para repaso. Entonces, al final no sé si se va a dar o no. Con gusto. Ahorita voy a tocar ese tema. Solo les pido que bajen la mano si ya les di intervención, si no, seguiría dándoles intervención. Bien, muy bien. Entonces voy a abordar el tema que mencionaba la compañerita. Fíjense que tengo aquí el formulario, precisamente, y en las respuestas, 64 personas dentro de... Voy a ver el índice de respuestas. 29, vamos a ver, déjenme un segundo, 45 vamos a ver, un segundito. Ahorita les confirmo. Bueno, en total son 64 compañeros los que han respondido el formulario si desean, ¿verdad? Porque realmente no es una obligación ni ir, y yo tampoco tengo la obligación de ir, sino que es una cuestión meramente a petición de ustedes, ¿verdad? Que quieren una clase presencial, pues, con mucho gusto. Disculpe, ¿dónde lo puedo encontrar? No sé dónde lo compartí, compañeros, alguien que ya lo haya llenado. Si tienen el link para pasarlo por acá. Fue en el grupo de WhatsApp. Sí, en el grupo de WhatsApp de Civil, ahí está el formulario. Eso es, por favor, sí que quiero aclarar una cosa. Eso es exclusivamente para ustedes, mis alumnos de aquí de la sección F. O sea, nadie más debería llenarlo si no está en la sección. No puse ahí sección porque se supone que son de la F. O sea, yo con mucho gusto que llegaran de otras secciones, pero mejor no, porque yo quiero ese repaso que deba ser exclusivamente para ustedes, ¿verdad? Bien, ahora, ¿se va a realizar o no? La pregunta es muy importante, ¿verdad? 65 me parecen ahorita, ¿verdad? Bien, entonces, ¿de quién depende? Depende de ustedes. Hay una compañerita que gentilmente dijo que nos iba a averiguar parte de la... Imagínense que no tenemos a alguien de logística, a ustedes que nos apoye ahí con eso, ¿verdad? Porque no es como que vayamos a la tienda a comprar un Totix y vamos 40 personas, va y listo. El domingo sería en la mañana, prácticamente es un desayuno, ¿verdad? Entonces, surgió de ustedes, ¿verdad? Este domingo, sí, porque el examen sería... Y ustedes entran en examen de la otra semana, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, así que tendría que ser este domingo, porque ya no habría tiempo de... Ustedes van a estar sumergidos en las lecturas de los otros cursos, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ver quién me está pidiendo la palabra acá. Así que va a depender mucho de la compañerita, no sé si está presente para que se pronuncie. Porque ¿quién es? Hola, le saluda Nieves. Nieves, mucho gusto, adelante. Efectivamente, fíjese que yo averigüé, pero lastimosamente en la estancia me comentan que los días sábados y domingos tienen ellos desayunos, entonces no nos podrían dar el espacio, pero sí después del mediodía. Pero como ahorita usted está comentando que sería desayuno, pues sería de tal vez buscar un lugar mañana
y tal vez todavía encontremos. El problema acá es de que si de verdad nos vamos a comprometer los 67 o 70 que vayamos a ir para seguir buscando. Sí, es muy importante ese punto, ¿verdad? Eso de verdad que sí es importante. Sí, Majadas podría ser, pero tal vez no la estancia, sino podría ser los Cebollines, no sé, pues Cebollines en Majadas tienen salones grandes. Sí. Pero el domingo creo que tienen ellos, ¿cómo se dice? Buffet. Ajá. Sí, entonces a saber si lo van a permitir, ahí sí que habría que preguntar. Y también sería bueno, perdón, licenciado. Sí, no, y también sería bueno de saber más o menos cuánto estamos dispuestos a pagar, porque así nosotros podemos buscar un espacio. Sí, no necesariamente va a ser en ese lugar, podría ser en otro lugar, pero que tenga el espacio para recibir. En este caso, 77 van ahorita, ¿verdad? Ustedes, entonces, habría que ver si los 77 van a llegar. De hecho, por ahí unos 2 o 3 dijeron que no podían porque estaban en Shela, ¿verdad? Obvio que no van a poder. Entonces, y otros más por alguna otra razón. Adelante, Saulo. Elic, disculpe, es que usted había dicho la clase pasada que lo iba a hacer el otro domingo, el 5 creo que es. El domingo 5. No, este domingo. Este domingo. No, este domingo no, que usted había dicho en la clase pasada que iba a ser el domingo 5. Sí, era el domingo 5 porque nuestro examen lo tenemos. Ajá, porque teníamos 7 de marzo. Ajá. Así quedamos con domingo 5. Sí, eso mismo, por eso le estaba levantando la mano, porque en la clase anterior estábamos acordando que fuera el domingo 5 para que fuera un día antes del parcial. Que esté fresco el conocimiento. Exactamente. Exacto. Bueno. Bueno, entonces miren, pues, como en ese sentido no tengo ningún inconveniente, solo que sí tendríamos que revisar bien esos temas que mencionó la compañerita Nieves, porque igual yo si me comprometo, de hecho este domingo tengo por ahí una actividad que realizar y no he confirmado nada por lo mismo, ¿verdad? Que hoy vamos a platicar de esto, hoy vamos a aterrizar en sí o no, ¿verdad? Porque no es tan sencillo, ¿verdad? Porque imagínense, de hecho la gente de esos restaurantes piden un anticipo. Nieves no me dejará mentir, yo creo que así es, ¿verdad? Porque le digo esto porque actividades académicas que se han desarrollado piden un anticipo. Entonces, ahí sí que tendríamos que designar una comisión de protocolo que le llaman, de unos 5 compañeros, ¿verdad? Para que ellos pudiesen abocarse con Nieves y organizar el tema ese de la paga, pues, va, porque es muy importante. Entonces, si no vamos a Café Barista ese, ¿verdad? Ustedes, aunque sea un café, pero no nos van a querer dejar por un café, no nos van a querer dejar 2 horas ahí ustedes. Y la reunión podría ser, ¿qué? 1 o 2 horas. Más de 2 horas no aguantaría mi garganta, ustedes, mi voz. Y creo que podría ser de máximo 2 horas, creo yo. Entonces, bueno, habría que ver. Evaluemos eso. Si hay alguien más que pueda abocarse con Nieves, que pueda apoyar en ese sentido. Y bueno, entonces quedemos que sería el próximo domingo, o sea, el domingo, ¿qué? 5, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Susana, por guiarnos ahí. Bien, como les digo, yo voy a hacer el espacio en ese 5 y no este domingo. Bueno, entonces ahora sí ya voy a confirmar que sí, porque tengo una actividad ahí que me están diciendo si sí o no. Entonces, no contesté todavía, dije, por favor, pendiente. Así que, bueno, miren, pues hagamos algo. Busquemos unos 2 lugares. No podemos ir a 5 o 10 lugares, porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, veamos un precio, no sé, un desayuno, por ejemplo, si es buffet, estamos hablando, creo que, si no estoy mal, cobran, ¿qué? Entre 50 y 60 o 70 quetzales por ahí. Si fuera buffet, habría que ver si es esa posibilidad de que sea desayuno buffet, pero cuántas personas van a ir. Y entonces el restaurante se tiene que preparar con eso. Van 84, imagínense. Yo encantado de ir a hacer un repaso, vemos en 2 horas, tratar de resumir, voy a ver si
Inclusive preguntemos, Nieves, por favor, si ellos nos proporcionan para colocar diapositivas, ¿verdad? Porque yo llevaría mi computadora y ponerlas y proyectarlas para que ustedes lo tengan ahí. Y por supuesto, todos irían con sus leyes, ¿verdad? Porque es una clase en la que vamos a ir a recibir. Yo encantado, estimados estudiantes. Si yo tuviese un salón de aquí de la universidad, les digo que yo haría las gestiones ahí y estoy segurísimo porque en años anteriores, pues, pedíamos algún salón y nunca las autoridades lo negaron. Siempre nos buscaban un espacio para hacer los repasos. En ese sentido, bien. Pero veamos ese tema. Apoyamos allá a Nieves en ese sentido y yo estoy a la espera de su información, pero sí, por favor, les pido seriedad en lo que vamos a hacer, ¿verdad? En el sentido de que si dicen que sí, sí, ¿verdad? Salvo fuerza mayor, ¿verdad? Lo contrario, el compromiso, ¿verdad? Un picnic, dice, nos vamos a otro lado. Bien, entonces, estimados estudiantes, por favor, sí, un torso y una coca. Bien, entonces, vamos a quedar con esos temas ahí. Me quedo con los temas hasta lo que vimos el día de hoy. Y, pues, si nos vemos presencialmente, pues, daremos algunos tips ahí, algunas ideas. Y para entonces yo ya tendré hecho el examen. Por ahorita ya creé el formulario, ya estoy revisando algunas cuestiones. Muy lejos ustedes a Florencia, no, por favor, no, se la vamos a complicar. No. No, tiene que ser aquí en la ciudad, no puede ser fuera. No, ahí sí no me apunto. No, y aunque pusiéramos buses, no, mucha logística. Si aquí en la ciudad tendríamos que ver cómo nos movilizamos. No, ahí sí no. Con gusto el cierre, sí, ahí sí vayámonos a un lugar de esos y con mucho gusto lo hacemos. Yo encantado de compartir con ustedes y en compartir academia, pero el cierre, ¿verdad? Estimados estudiantes, quedamos al pendiente entonces, yo espero su confirmación, vamos a estar ahí pendientes, me escribe Nieves y no sé quién más se va a agregar ahí de los compañeros que siempre hay activos y que podamos formar una comisión de unas 5 o 10 personas que nos puedan colaborar como equipo de protocolo, porque tiene que haber pues una logística. No vamos a ir así desordenados, vamos a tener algunos listados ahí para poder registrarse, ¿verdad? Entonces, tiene que ser de manera ordenada, por favor. Estimados, les deseo lo mejor. Inician los exámenes la otra semana, el 27, ¿verdad? Les deseo lo mejor en sus exámenes. De igual forma, si ustedes en este momento no sé qué cursos son los que van a tener la otra semana y cómo inician, pero igual, si ustedes creen que puedo apoyarles en algún tema de esos que tienen con nosotros docentes y puedo aportarles algo, con mucho gusto, ¿verdad? Podríamos hacer algunas actividades ahí de una media hora, qué sé yo, virtual. Bueno, en penal, si ustedes quieren, con mucho gusto, o el área que ustedes creen que están flaqueando un poquito, con mucho gusto yo puedo apoyarles, ¿verdad? Bien, estamos ahí entonces, no los entretengo, son las 19 horas con 10 minutos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, feliz noche.